Mucho gusto, mi nombre es Diego Arroyo de la sección 2, subsección 4, con carnet número 168020. En esta oportunidad les presento el caso clínico de una paciente femenina de 5 años de edad, la cual llega al servicio de ortopedia pediátrica en consulta externa del Hospital General de México. Indica que un año previo, a la edad de 4 años, inició con un padecimiento de un chasquido en la cadera derecha. Esto al momento de realizar movimientos voluntarios como aducción o rotación medial de la cadera. Presenta luxación posterior de la articulación, así como que realiza una reducción de la articulación de manera voluntaria, la cual es indolora y no le provoca alteraciones durante la marcha, ni reporta ninguna otra repercusión clínica. Como antecedente relevante durante el interrogatorio, encontramos que en su familia había un caso de hiperlaxitud ligamentaria debido a que su abuelo materno podía luxar su hombro derecho de manera voluntaria sin ningún tipo de complicación. Vamos a indicar 3 preguntas en relación con la historia del padecimiento y en relación con los 7 atributos del síntoma. En el caso clínico ya nos mencionan la antigüedad del caso, que un año previo apareció con los chasquidos, además de la localización en su cadera derecha y también irradiación, si afectada durante su marcha o alguna otra actividad. Entonces me gustaría saber cómo era la historia del padecimiento previo a la manifestación clínica, debido a que si me gustaría preguntar si era la primera vez que realizaba este tipo de movimientos y así sintió los chasquidos, o si ya realizaba este tipo de movimientos pero no presentaba ningún chasquido y fue hasta este punto en el que empezó a sentirlos. También me gustaría conocer si además de los chasquidos presenta inestabilidad, como que la articulación se balancee o dolor durante alguna actividad específica, como correr, bailar, jugar. Y también si está bajo algún tratamiento que alivie los chasquidos y le permita una aducción y rotación medial totalmente normal, o si los chasquidos empeoran según la actividad física que haya realizado el paciente durante el día. También la pregunta indica que debo hacerle 3 preguntas relacionadas a los antecedentes personales patológicos. Entonces me gustaría preguntar si la paciente ha sufrido algún accidente, la cual le resultara en una lesión y así el desarrollo del padecimiento. Así como si la paciente durante sus primeros años de vida sufrió de alguna enfermedad del sistema musculoesquelético y por ende tenga complicación a nivel articular, o si la paciente recibe algún medicamento por alguna causa externa, como el uso de esteroides, los cuales aumentan la resorción ósea y así puede afectar la integridad de los huesos que participan en las articulaciones. Como siguiente pregunta está que debo interrogar los antecedentes pediátricos. Entonces me gustaría conocer si la madre asistía a sus controles prenatales y así se le pudo haber detectado una enfermedad por medio de un ultrasonido. También como antecedente perinatal me gustaría conocer la edad gestacional del paciente. Digamos en qué semana fue en que nació, si fue prematuro, a término o postérmino. De igual manera me gustaría conocer la escala de Apgar del paciente y así poder analizar su tono muscular que presentó al momento del nacimiento. Si durante el tipo de parto que se llevó a cabo no existió alguna lesión que pudiera provocar una elongación de alguno de los plexos de la paciente y así pudo haber lesionado la integridad de los miembros de la paciente. Y como antecedente postnatal, me gustaría conocer si la madre ha asistido a controles, a monitoreo de crecimiento, en el que la talla, el peso de la paciente haya sido de manera adecuada, así como el tipo de alimentación, por cuánto tiempo estuvo con lactancia materna, cómo fue su introducción a alimentos ya más sólidos y los hábitos y tipo de actividad como juegos que realiza, ya que si estos tienen alguna incidencia, si realiza una actividad muy intensa y pueda provocar el desgaste de sus articulaciones. La exploración física
de la cadera menciona a la inspección y a la palpación. Durante la inspección colocamos a la paciente en bipedestación y localizamos los referentes anatómicos de la cadera, que serían las crestas ilíacas y los trocánteres mayores del fémur, para así poder analizar la alineación de las crestas ilíacas, la simetría entre ambas piernas, su capacidad para mantenerse erguido y la actividad de los músculos alaria, ya que es importante conocer el tono de estos para ver si presentan fasciculaciones o algún tipo de espasmo muscular. La palpación nos sirve para poder identificar si en las áreas adyacentes a la cadera hay algún tipo de inflamación, la temperatura está elevada o si presenta sensibilidad a la palpación que le provoque dolor. Así como palpamos la articulación para identificar la presencia de otros chasquidos o crepitaciones que estén afectando a la paciente. Amplitud de movimiento. En la imagen A se observa la flexión de la cadera con la rodilla extendida con un ángulo de hasta 90 grados. La imagen B describe la hiperextensión de la cadera con la rodilla extendida con un ángulo de hasta 30 grados. La imagen C se visualiza nuevamente la flexión de la cadera, pero esta vez con la rodilla flexionada hasta el pecho con un ángulo de 120 grados. La imagen D indica la aducción y abducción. La aducción, que es donde presenta malestar la paciente, alcanza un ángulo de 30 grados, mientras que la abducción un ángulo de hasta 45 grados. La imagen E describe la rotación interna con un ángulo de 40 grados y la imagen F la rotación externa con un ángulo de 45 grados. La fuerza muscular de la paciente puede ser medida aplicando resistencia mientras la paciente realiza los movimientos de flexión, aducción y abducción, así como aplicar resistencia mientras la paciente se encuentra en sedestación e intente cruzar ambas piernas. La displasia de cadera es una situación en la que existe alteración del crecimiento en las estructuras anatómicas de la articulación coxofemoral, como puede ser el acetábulo del hueso coxal y la cabeza femoral, provocando que la cabeza del fémur no encaje de manera correcta en el acetábulo, por lo que tienda a jugarse dentro de esta, provocando así inestabilidad en la articulación y luxaciones o subluxaciones. El geno valgo es la desalineación del fémur y de la tibia, provocando que las rodillas se desvíen hacia adentro y se junten con las otras, por lo que hay una aproximación entre las rodillas, pero una separación entre los tobillos, por lo que las piernas aparecen en forma de X. Se visualiza a partir de los 2 años de edad y alcanza su máximo punto de visualización a partir de los 3 años de edad. El genu recurvatum es la hiperextensión de la rodilla más allá de los 180 grados. Presenta dolor, inestabilidad en la articulación femorotibial, inestabilidad en la articulación femoropatelar y una desigualdad en la longitud de los miembros inferiores. Dentro de las pruebas específicas tenemos a la prueba de Thomas, que detecta contracturas de cadera en flexión. Para esto el paciente debe estar en decúbito supino, debe extender una pierna mientras que la otra pierna debe flexionarla hasta llevarla a su pecho. Aquí observamos el comportamiento de la pierna extendida, ya que debemos inspeccionar si ésta se mantiene extendida sin ningún tipo de alteración o si se eleva. En caso de elevarse, estaríamos ante un caso de contractura de cadera por flexión de la pierna extendida. Por última prueba tenemos a la de Trendelenburg, que sirve para detectar la debilidad de los músculos abductores de la cadera. En esta prueba el paciente debe colocarse en bipedestación y debe elevar un pie, manteniendo el equilibrio, y posteriormente elevar el otro pie e igual intentar mantener el equilibrio. Nosotros como examinadores nos colocamos detrás del paciente y observamos su plano posterior para analizar cualquier asimetría o variación en la altura de las crestas ilíacas. Si el paciente se va hacia el lado donde elevó el pie, indica debilidad de los músculos abductores del lado que soporta, es decir, de la pierna que sigue pegada al suelo.